Y cuando el reloj marca las 8:45 de la mañana, ha llegado el turno de nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez. Gracias, Roselio, y muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de Sol y las diversas plataformas de RCC Media. El Sol de los sábados, el Dream Team de la radio. Miren, hoy quiero hablar sobre un tema muy importante, que es sobre la democracia. Aparece un informe que dice que la democracia está en peligro, que se trata del Latino Barómetro, cuando afirma que el 66% de los dominicanos, oigan bien, el 66% de los dominicanos afirma que no se opondrían a un gobierno no democrático si resuelve los problemas. Esto es una constante en América Latina. El Salvador 63, Honduras 62, Guatemala 57, pero es la República Dominicana la que encabeza este porcentaje, digamos. ¿Y por qué todo esto va ocurriendo? Primero, la gente ya no milita en partidos políticos tradicionales, sino que comienza a militar en medios de comunicación. Y esos medios de comunicación son los que, a través de inferencias o deducciones, provocan un pensamiento en favor o en contra, digamos, de un partido o de alguna figura política dentro de la ciudadanía, dentro de la población. Y vivimos precisamente en un esquema de fatiga post-pandémica o de fatiga pandémica que se está trasladando tanto a la política como a la democracia. Cuando yo digo esto, lo digo porque la región latinoamericana enfrenta tres grandes crisis ahora mismo. La primera es la sanitaria, la segunda es la económica y la tercera es la social. Todos los informes del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, bien dicen que Latinoamérica se verá profundamente afectada por los temas económicos. Hay que recordar que, como decía el profesor Juan Bosch en Composición Social Dominicana, el dominicano piensa con el bolsillo, ¿no? Piensa con la barriga. Y eso evidentemente condiciona las políticas que puedan desarrollarse, no solamente desde un poder ejecutivo, sino desde un Estado en su generalidad. Ahora bien, hay algo que amenaza definitivamente esta inestabilidad democrática, que son actuaciones en principio populistas. Hemos visto el caso de Brasil con Bolsonaro, hemos visto el caso de El Salvador con Bukele, que aunque en principio se proyectaba como, digamos, como una figura renovadora de la política, ha tenido actitudes que, digamos, certifican que venía con algunos vicios anteriores, o que más bien caracterizaban las conductas anteriores de políticos tradicionales, no solamente de su país, sino también de toda América Latina. Y dice el profesor de filosofía moral de Harvard, el profesor Michael Sandel, dice que la falta de humildad de las élites alimentan el populismo. Y eso nosotros lo podemos ver reflejado también en la República Dominicana, cuando vemos que la política ya no se va haciendo para los políticos, sino que empresarios también, o actores fuera de la política, no solamente empresarios, sino también la propia sociedad civil, quieren ingresar a la política. Ahora bien, ¿cómo quieren ingresar a la política? A través del sacrificio de partidos políticos y de políticos que son los que tienen capacidad de ganar elecciones, porque son los que movilizan el voto. Usted nunca ha visto a la sociedad civil aquí movilizar el voto. Usted ni nunca lo va a ver. Pero como la gente ya no milita en partidos políticos, sino en los medios de comunicación, actores como la sociedad civil prefieren estar en los medios de comunicación y no movilizando el voto, porque es lo que la gente está consumiendo. Entonces, evidentemente, eso le da un resultado, porque miren qué pasa. Los estados de opinión ahora se han vuelto en estado de emoción. Es decir, la gente ya no expresa el razonamiento, sino que expresa el sentimiento. Entonces, es mucho más fácil usted converger con el sentimiento de la gente que invitarlos a razonar. Decía Eduardo Punset, un científico catalán que falleció hace algunos años, decía que el hipocampo, que es la parte del cerebro donde usted almacena toda la información y donde procesa la información, el hipocampo del ser humano actualmente no está preparado para procesar toda la información que los medios de comunicación tradicionales y digitales nos están ofreciendo. Por lo tanto, vivimos en una sociedad de la inmediatez. Por eso es mucho más fácil
usted accionar con el sentimiento o con la emoción que con la razón, ¿no? Entonces, ahí, evidentemente, cuando usted utiliza sentimientos de ira, sentimientos de temor, sentimientos de incertidumbre hacia lo que ocurrió o puede ocurrir, es mucho más fácil usted generar, digamos, una falsa empatía con el público al que usted se está dirigiendo. Todo eso pone en peligro directo la democracia. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los políticos y las políticas que ya en 2 años, digamos, se van a tener que presentar, por lo menos en nuestro país, a un certamen electoral en el próximo 2024? Bueno, que tendrán que trabajar en una de 2 vertientes. La primera, en su capacidad de aglutinar ilusión, creatividad colectiva y apego al territorio, o fundamentar o participar o adherirse a ese populismo que destruye profundamente la democracia. Hay 2 vías. Ahora bien, esas candidaturas que digamos que no se vayan por la vía antidemocrática o de decir que uno es diferente. Yo creo en la política para los políticos, no en esos antipolíticos que primero validan un discurso demagógico que luego pone en cuestión todas las instituciones democráticas. No creo en eso. Creo en los políticos que se dedican precisamente a hacer política. La política es, digamos, intentar resolver los problemas cotidianos de la gente en un sentido tan llano. Ahora bien, esas candidaturas no solamente van a tener que defender su propia candidatura, sino que van a tener que defender la política, los partidos políticos y el sistema político de este país. Tienen ese trabajo. Ahora, ¿cómo se puede lograr ese trabajo? Respondiendo a una pregunta clave frente a la ciudadanía. ¿Para qué sirve la política? Eso es lo que la gente se pregunta, la gente común, la gente de a pie. ¿Para qué sirven los políticos? ¿Por qué tenemos que tener personas con actitudes políticas evidentemente cuestionadas en una clase política de la República Dominicana, a la que yo me incluyo, que ha sido profundamente cuestionada por, digamos, su sinrazón de no ser cuestionada? Vimos una actitud, para mí, deplorable, y yo no personalizo el debate, pero vimos una actitud de una senadora que dijo, bueno, esta comisión es incuestionable mientras yo esté aquí. Mire, lo que pasa es que lo más difícil de la democracia es ser demócrata. Eso es lo más difícil. Ahora, lo más fácil es usted adherirse a un discurso político populista que bien daña la democracia al momento que usted no ostenta los cargos y luego que ostenta el cargo, retractarse de eso. Pasa lo mismo con los combustibles. El político responsable que tiene conocimiento sabe que lo que está ocurriendo con los combustibles no es responsabilidad de ningún ministro, ni de ningún funcionario. Lo que pasa es que cuando usted llegó hasta el hartazgo, diciendo que los administradores pasados eran los que estafaban, que tenían una red de mafia, es difícil ahora, y luego también de que usted simplificara el problema a una fórmula, es difícil ahora poder pasar a lo otro. No estoy criticando, lo que estoy diciendo es que hay que intentar no repetir esos modelos, porque al final no solamente le restan, digamos, credibilidad y confianza a la persona que lo dice, sino que también le resta credibilidad y confianza a todo el sistema político dominicano. Cambio y fuera.